Bueno, Julio Piemato es, además de líder de los judiciales, es un referente social de la Argentina importante. ¿Cómo está, Julio? ¿Bien? Personalmente bien, preocupado por la situación general. ¿Cuán preocupado estás? Y mucho, porque lo primero es que no se ve que el gobierno sepa qué hacer. Sí. Toda la semana nos cambian el arco, ¿no? Así que es como la selección argentina, imposible llegar al gol. Sí. Vos, si tomás los comentarios de los primeros días de la semana pasada, más allá de cómo del hecho fundamental que fue el paro nacional, que se lo trató de minimizar, que era un síntoma claro del rechazo a todo lo que estaba haciendo el gobierno, no solo de los trabajadores que pararon, sino de grandes sectores de la sociedad, porque paró el comercio muchísimo, pararon muchos sectores como pero al día siguiente... Yo siempre tengo unas dudas del valor del paro. Yo creo que es ¿Pero cómo se expresa? No, ya sé que no sé cómo expresarlo. Si el gobierno no sabe leer el silencio de un país parado, lo que era, pero los principales diarios enfocaban la 9 de julio, lo que era, si no nos lleva a meditar esto, vamos a terminar el país parado permanentemente, porque la recesión cada día pinta más dura, ¿no? Es absolutamente preocupante. Pero vos al día martes escuchabas a los comentaristas económicos y que el dólar ya la franja se había estabilizado, que iba a flotar entre esto y esto, y es un papelón, porque todas las semanas tienen que cambiar el libreto, porque fue saltando, está en las redes sociales, un video de Lilita Carrió, primero diciendo hace cosa de un mes que el dólar no se iba de 21, después explicándole a la gente que confiaba en ella que había encontrado su piso el dólar, iba a quedarse en 23, y hoy estamos hablando de 30, y los economistas... Pero no hay techo. No hay techo, no hay techo. A ver, recién le preguntaba a José Castillo, pero digo, el tema es que no hay techo para el dólar, ¿no? Claro, entonces te puede ser, dice, la tarifa, la nafta, hay que... Está bien, mayores costos, todo tiene mayores costos de la vida. Los ciudadanos vivimos del costo de la vida. Entonces, si todo para las empresas tiene mayores costos, para todos mayores costos, el ajuste que lo paga, el ajuste lo paga la mayoría del pueblo argentino. Y ahí no hay, por más que pongan las 12 cuotas, yo quiero ver cuántos compran las 12 cuotas. La retracción... Hay que poder pagar las cuotas. La retracción es tremenda en la Argentina. Vos fíjate, se pide y todavía no se abren las paritarias para discutir. Entonces los mismos del gobierno, todos justifican todos los aumentos porque son mayores costos. Ahora, cuando le habla de salario, se ponen duros diciendo no, que no puede ser, que esto, que aquello. Y yo creo que, digamos, ya no son confiables ni para sus mandantes. El saqueo que ha habido, la fuga de capitales que hay, que bien la decía, pero esto era previsible en la Argentina. Yo te digo, en septiembre del año pasado, una charla del economista Aldo Piñanelli en Mendoza. Sí. Y él dijo que esto no cerraba, porque si vos sumás 2 más 2 más 2 más 2, te va a dar 8. Ahora, si vos decís 2 más 2 más 2 más 2 y te da 14, estás haciendo malas cuentas. Entonces él decía, esto no cierra, llegamos fin de año en la lona, si la cosa no explota a fin de año es porque vienen las vacaciones y como se relaja todo, puede durar el primer trimestre, pero no hay ninguna posibilidad, si el gobierno no cambia las cosas, que el segundo trimestre no sea la debacle. Y fue la debacle. El presidente dijo, pasamos lo peor, ahora viene la nueva, y al mes estalló todo. Entonces, yo digo, el gobierno tiene idea de dónde está parado, controla alguna de las variables de la economía, sabe a dónde quiere ir. Vos conocés la respuesta, no te voy a dar la respuesta. Por supuesto. A mí me da la sensación que no le creen al gobierno. Pero no le creen ni los propios operadores. Pero ¿cómo le van a creer al gobierno? Yo se lo dije al ministro de Trabajo en Ginebra. Le digo, un gesto, porque él se quejaba de la falta de confianza. ¿A vos te invitó el ministro de Trabajo? ¿Te invitó a vos el ministro de Trabajo? ¿Cómo me invitó? ¿El ministro de Trabajo te invitó a Ginebra? ¿Vos fuiste en la delegación oficial? Yo voy en la delegación de la CGT. Sí. Es decir, ¿quién paga ese viaje? ¿Lo paga la CGT o lo paga el gobierno? Sí, el gobierno creo que paga 4 pasajes del sector trabajador, 4 pasajes del sector empresario y la gente que lleva el gobierno como tal. No sé, el Congreso paga a los legisladores que van invitados. ¿Pero cuántos van de la Argentina al Congreso de la OIT? Muchísimos. ¿Es importante eso? Mira, es el único organismo internacional tripartito
que participan gobiernos, empresarios y trabajadores. Así que es importante, este año se discutió un tema muy importante, se discutió el tema de la violencia en el trabajo, ¿no? Que la idea es generar una norma internacional, que sería un convenio para el año que viene. Pero entre la mayor violencia es que la guita no te alcance, obvio, en el laburo. Pero se discutió en la comisión... yo entiendo, son temas que se van... La comisión de aplicación de normas, que donde trata los casos que elige, los más graves violaciones a los convenios internacionales, que son ley para este año, y toman 5 países de cada continente. Vos escuchabas Grecia, sí, hoy bajo la tutela del convenio con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Vos sabés lo que nos pasó con el fondo, pero la gente joven que no pase escuchaba eso y dice, esto lo devuelve a la Argentina. Pero vos hablaste con Triaca, con el ministro de Trabajo, de un tema, que no sé cuál era. Sí, no, por eso. Yo le decía, porque él se quejaba, éramos una reunión, habían otros dirigentes sindicales, y yo le comentaba que porque hablamos de la confianza, un buen gesto del gobierno para generar confianza es que los propios miembros del gobierno traigan la plata que tienen afuera. Porque si vos sos gobierno, tenés la plata afuera, es que vos no confías en lo que estás haciendo. Obvio, es un argumento tan obvio que no se puede entender que no... Bueno, pero entonces, si vos no confías en lo que estás haciendo, ¿quién va a confiar más que vos? Esto pero que la traigan o se vayan, porque si no, realmente nadie puede confiar. Y los que manejan los números, los que no tienen ningún interés, que la Argentina solamente es una posibilidad de ganancia fácil. Eso no les importa nada. Donde tienen un negocio mejor, lo llevan adelante. Y la fuga se ha llevado cantidades exponenciales. Miles de millones de dólares se han ido de la Argentina en 20 días y se siguen yendo, como bien decía. Entonces, ¿y eso quién lo paga? Hay casi 300.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Entonces, la Argentina produce riqueza. La Argentina produce riqueza. Produce mucha riqueza. Distribuye mal, pero produce. Distribuye mal, y bueno, este es el tema central. Si nosotros no generamos una distribución... ¿Ustedes llegaron a un acuerdo finalmente o no, los judiciales? Los judiciales no. Hay casi un conflicto de poderes, ya no es con el gremio, es todo el poder judicial con el gobierno. Pero la Corte pide más plata y el gobierno no se la va a dar. No, el tema son las partidas. La partida es la plata que le mandan. No. Hoy hay ley de autarquía. El Poder Judicial recibe su propio fondo. Recibe su fondo. Pero hay una deuda del Ejecutivo, del Gobierno, sobre el plan de obras, que eso es responsabilidad de la Constitución de 94, eso lo tiene que reintegrar el Gobierno. Pero acá lo que viene peor, y otra cuestión, son las partidas presupuestarias. El Poder Judicial no puede, aunque tenga la plata, tomar decisiones de cambio de partidas o de incremento de determinadas partidas si el jefe del gabinete no lo autoriza. Esto es lo que está establecido en el presidente de la Corte tiene autonomía para manejar su plata. No, si no tiene la autorización para modificar las partidas. Entonces, el planteo, yo todavía no sé, voy a tener una reunión mañana, no sé qué pasó en esa reunión entre los técnicos. ¿Es un buen patrón Lorenzetti? ¿Tu patrón es Lorenzetti? Sí. ¿Tu patrón es Lorenzetti? ¿Es buen patrón? La Corte. Y nosotros hemos tenido periodos de discrepancia y todo, pero yo creo que hoy la Corte defiende la independencia del Poder Judicial, que es fundamental. Y ahora este conflicto nuevo estalla porque el gobierno pretende aplicar las directivas del fondo también al Poder Judicial, violando la independencia de poderes. Entonces, si hay un Poder Judicial que está en una situación crítica, porque no tiene ni el número de tribunales necesarios para funcionar adecuadamente, no tiene el número de personal necesario para funcionar adecuadamente, no tiene los edificios en general necesarios. Es siempre tanto el Poder Judicial de la Nación como los poderes judiciales provinciales. ¿Tiene la plata para hacer eso? No tiene. No tienen plata para hacer eso. O sea, la plata para qué le alcanza, para pagar sueldos. Para pagar sueldos. Nada más, no puede hacer inversiones. Nada más. La Corte tiene un fondo anticíclico, la Corte, no el Consejo.
Te digo para que tengas una idea. La Corte Suprema administra el 10% del presupuesto judicial y el otro 90% lo administra el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura está en una situación ya de hace años caótica. Bueno, lo que pasó este año, te digo, estalló todo el sistema de gestión judicial porque estalló la conectividad. Es decir, los trabajadores están en su lugar de trabajo y no funciona las computadoras, no funciona el sistema, no se puede cargar la información al sistema. Por otro lado... Es una crisis, digamos. Por otro lado, el mes pasado empezaron a aparecer los casos de tuberculosis, porque es toda la precariedad que tiene la Argentina. ¿Tuberculosis qué tiene que ver con eso? La tuberculosis tiene que ver sobre la falta de salubridad que hay en las cárceles argentinas. Yo lo hablé con el ministro de Justicia y va a hacer un estudio... ¿Pero se contagian los judiciales de lo que pasa en la cárcel? Porque ¿quién toma la declaración a los presos? Se la toman los trabajadores. Y como los edificios judiciales... Suena raro eso. Puedo decir, suena raro, digo. Los oficiales de justicia se contagian de los presos. Bueno, no teníamos antecedentes en la historia. Hoy tenemos 2 juzgados penales, el 30 y el 43 de instrucción. Es gravísimo eso. Sí, tenemos un juzgado federal, que hay un caso, y tenemos también una defensoría. ¿Nunca hubo un caso de tuberculosis entre el gobierno y el Poder Judicial? No. Es ahora, el nuevo. Ministerio de Justicia mandó a hacer al penitenciario un estudio a ver en cuál de las cárceles está el brote. Aparentemente está en la cárcel de Villa Devoto, porque por lo menos los casos que se han dado. Pero, por ejemplo, en lugar de advertir, en este caso la Cámara del Crimen, ¿qué hace? Trata de ocultar el tema, no. Fulanito se lo agarró, se contagió en el colectivo, menganito tal cosa. Y se fueron acumulando los temas y la precariedad. ¿Pero cuántas tuberculosos tienen Devoto? No sé, eso lo tiene que dar penitenciario. Porque es un tema, eso. En la justicia tenemos 2 juzgados, un juzgado, un caso, en otro juzgado 3 casos, uno que está con la enfermedad ya declarada, está siendo tratado, y 2 casos que la reacción dio positiva, entonces están siendo medicados, pero no tienen la enfermedad activa. Eso en el juzgado 43. No, perdón, en 30. Sé que hay un brote de tuberculosis importante que tiene que ver con el hacinamiento y todo eso, y tiene que ver con las condiciones de vida precarias. Pero ahí te muestro en qué condiciones trabajan los judiciales. Es decir, sin las mínimas condiciones de salubridad. Entonces, el servicio penitenciario no advierte, porque tendría que advertir al juzgado si tiene un pantallazo de cómo es la situación en las cárceles. Cuando va un enfermo a un tribunal, tendría que advertir para que se tomen las medidas de prevención necesarias a este respecto. Bueno, nosotros ahora se ha hecho una comisión de crisis ante la denuncia del gremio con el Consejo de la Magistratura, la Corte y los médicos del Poder Judicial, y estamos, no solo, se desinfectaron esos tribunales, sino estamos estableciendo una política de prevención para evitar que esto se repita. Pero entonces vos decís, cuando más hay demanda de la población en su Poder Judicial, estamos en condiciones absolutamente precarias. Y viene el gobierno, por exigencia del fondo, y le dice, no, ustedes tienen que recortar. Bueno, es un disparate. Por ejemplo, hace poco el gobierno está anunciando en esto 93 juzgados nuevos para combatir mejor el narcotráfico. Propuesta en la que estamos todos de acuerdo. ¿Con qué plata? Si van a ajustar, ¿con qué plata van a comprar los edificios? Pero ese es el problema que existe. La intención, que puede ser buena, va por un lado y la realidad por otro. Tal cual. Es lógico que haya poca credibilidad. Salió un tema que es delicado. ¿Viste cuando salió la ley de protección a las víctimas? Sí. Que la pelearon muchísimo los familiares de las víctimas de delitos. Pues nosotros nos tuvimos que juntar con ellos, porque en el andamiaje sale la Defensoría Pública. Crean 24 defensores públicos para atender a las víctimas de los delitos, porque obviamente un defensor oficial que atiende a un lado del conflicto, que es a los imputados, no puede atender a las víctimas. Pero y sin personal. Yo me reuní con los familiares de las víctimas y le dije, presten atención a esto, porque dentro de un año, cuando asuman esos defensores, a los 6 meses, los familiares de las víctimas van a decir, la justicia no funciona, porque es imposible.
Fíjate, en la provincia de Santa Fe, ¿qué hace una persona en toda la provincia atendiendo los conflictos de las víctimas? Nada. No hablemos de la provincia de Buenos Aires. Nada. Ni siquiera en Tierra del Fuego. Y bueno, así salen las leyes. Salen con limitaciones que precarizan. No tenía que haber vuelto. Y en ese marco pretenden aplicar más ajuste. Es imposible, inviable. Julio, te agradezco la gentileza de haber venido. Pero